Grupo EFES fue fundado en Turquía en el año de 1969. Actualmente consta con 14 fábricas que se encuentran en Turquía. EFES es una filial de Anadolu Groups, que es la mayor productora de cerveza, con un 80% de la demanda del mercado. EFES exporta sus productos principalmente a África, al Oriente y a Europa. Además es accionista de Coca-Cola de Turquía y por lo tanto tiene amplia gama de refrescos. También cabe resaltar que ha sido ganador de varios galardones de oro en competencias internacionales por su gran calidad. La empresa cervecera comienza a enfrentarse a situaciones que le obligan a realizar grandes cambios en sus procesos. Por lo tanto, se realiza un pronóstico sobre la demanda que puede existir en los próximos años y se da cuenta la empresa de que no tiene la capacidad para cumplir con la demanda. Es por eso que surge la necesidad de crear modelos que encuentren una solución óptima de varias posibles para cumplir los objetivos y las restricciones que existen. El problema al que se enfrenta EFES es la capacidad. Se pretende seguir dominando el mercado en Turquía, pero sin embargo la capacidad no va a ser suficiente. Por lo tanto, debemos implementar un plan para saber si es necesario abrir nuevas plantas o expandir las plantas ya existentes. Debemos de buscar diferentes opciones en donde veamos las diferentes oportunidades que tenemos en el mercado. Por lo tanto, debemos minimizar los costos y generar modelos de optimización para lograr este resultado. Primero se realizó el modelo matemático en papel. Básicamente lo que se hizo fue plantear la red de distribución en I, J y K para después establecer las relaciones entre cada una de ellas. Para empezar tenemos la letra I, que se refiere a las plantas de Malta, planta 1, planta 2 y planta 3. Las plantas tienen nombres, pero por motivos de espacio decidimos no incluirlos en este punto. Después tenemos las cervecerías J. En el momento en el que inicia el caso existen la cervecería 1 y la cervecería 2. Después pusimos con asterisco las cervecerías que se podrían abrir en un futuro, pero que no se encuentran abiertas al inicio del modelo. Finalmente tenemos los CEDIs K, que son 6 diferentes y que se encuentran todos abiertos desde el principio del modelo. Primero que nada generamos nuestros índices. Los P se refieren a las plantas, las C se refieren a las cervecerías y las D que están en K se refieren a los CEDIs o centros de distribución. Después generamos nuestros parámetros. La demanda en K, la capacidad de planta, la capacidad de la cervecería, la capacidad de expansión que tenemos, el índice, el factor de conversión de litros entre toneladas. Luego tenemos un costo de abrir una planta y un costo E de expandir esa planta. Bueno, en continuación del modelo matemático se realizaron tablas que relacionan los costos. La primera relaciona los costos de mandar de las plantas a las cervecerías y en la segunda tabla se relacionan los costos de mandar de la cervecería a los CEDIs. Y dentro de las variables tenemos dos variables que son positivas porque no pueden ser menores a 0. La primera quiere decir las toneladas que se mandan de I a J y en la Y los litros que se mandan de J a K. Y otras dos variables que son binarias, la W se refiere a si se abre una nueva cervecería o no y la U se refiere a si se expande la cervecería o no. Tenemos la función objetivo y las restricciones. Primero que nada, la función objetivo, la función Z, se trata de minimizarla. En la función objetivo tenemos 4 sumatorias principales. La primera de ellas, en I y en J, es el costo 1 de enviar de I a J, que teníamos expresado en una tabla en la diapositiva anterior, por la cantidad que se envía de I a J. Después de eso tenemos la sumatoria, ahora de J a K, de la cervecería a los centros de distribución. El costo 2, que igual está expresado en una tabla, y la cantidad Y, que se envía de J a K. Después de eso tenemos la sumatoria de los costos fijos. El primero es el costo de abrir en J por la W, que es la variable binaria de si se abre o no, en J también. Y finalmente tenemos la sumatoria en J del costo de expandir en J también por si se expande o no se expande, que es la variable U binaria.
Después tenemos las restricciones que limitan esta función objetivo. La primera tiene que ver con la capacidad de planta, que se refiere a que lo que se envía en X debe ser igual a la capacidad de cada una de las plantas. Igual o menor, por supuesto. Después tenemos la capacidad de las cerveceras en J, de las cervecerías. Lo que se envía de una I por el factor de conversión de las toneladas de malta a los litros de cerveza debe ser igual, menor o igual a la capacidad de dicha cervecería por si se abre o no, más el hecho de que pudiera o no estar expandida por el hecho de si está expandida o no. Después tenemos la restricción de la demanda, en la cual lo que se envía de J a K debe ser mayor o igual a la demanda en un determinado centro de distribución K. Después tenemos la ecuación de balance. La ecuación de balance lo único que nos dice es que lo que se envía de I a J debe ser igual que lo que se envía de J a K. Y finalmente tenemos la de apertura, que tiene que ver con que la W, es decir, la variable de si se abre o no, siempre debe ser mayor a la variable U, que es si se expande o no. Es decir, yo no puedo expandir una planta que aún no haya sido abierta. Nuestros resultados obtenidos con el modelo óptimo lo podemos observar aquí en el año 1. En el caso, nos plantean que se recomendaba implementar ISMIR, o importar ISMIR más bien, perdón. Sin embargo, en nuestros resultados observamos que no es necesario importar el ISMIR o abrir ISMIR y obtenemos estos resultados en el año 1. Para el año 2, decidimos, o bueno, GAMS nos ayudó a decidir abrir Adana como solución óptima, y estos fueron los resultados de la demanda que obtuvimos. Y en el año 3, nuevamente, GAMS nos indica que debemos expandir la misma planta de Adana para generar una solución óptima. Al evaluar nuestro modelo óptimo, entonces obtuvimos estos resultados. En el año 1 nos quedamos con el costo del transporte nada más, sin costos fijos de abrir o expandir. Tenemos un total de 9.900.000. En el año 2, nuestro modelo óptimo abrió Adana, lo que nos representó un costo de 68 millones, más el incremento que hubo en la demanda nos generó un costo incrementado en el transporte de 10 millones. Para el año 3, nuestro modelo nos hizo abrir, o nos sugirió expandir Adana, que nos representó un costo de 25 millones, y con el incremento en la demanda tuvimos un incremento en los costos de transporte de 12 millones, es decir, 37 millones totales. En total, nuestro modelo óptimo nos dice que tenemos unos costos de $126.125.680. A continuación, vamos a comenzar con la sección de preguntas, y la número 1 nos dice: ¿cómo puede ser mejorado el plan de distribución actual y podrían los ahorros justificar que se modificaran las relaciones establecidas entre Ankara Bursa e Istambul y Antalya? Y después de realizar los modelos, encontramos que con el modelo del caso, el costo de enviar de J a K nos sale en un total de 10 millones. Y el costo del modelo óptimo nos sale de 8 millones, por lo tanto estaríamos ahorrándonos 1.240.000 pesos, lo cual nos lleva a pensar que está mucho mejor romper las relaciones establecidas y mejor utilizar con las de nuestro modelo óptimo. Bueno, como mencionó mi compañera, no es óptimo mantener las relaciones entre los pares de distribución de Ankara a Bursa y de Istambul a Antalya, precisamente porque los costos de transportación son muy altos. La pregunta nos plantea en qué costos o cuánto tendría que costar la distribución entre ambos pares para que fuera óptimo respetar las relaciones. Para esto se realizó el análisis de sensibilidad en GAMS. Al generar el análisis nos otorga dos costos principales. El primero de ellos es de enviar de la cervecería 1 al distribuidor 4, es decir, la relación de Istambul a Antalya. El costo para que fuera óptimo es de 0.014. Vale la pena mencionar que el costo previo se ubicaba en 0.052. Ahora, ese es para la de Istambul a Antalya. Para respetar la relación de Ankara a Bursa, es decir, de C2, cervecería 2 Ankara, distribuidor 5 Bursa, sería necesario un costo de 0.009.
el costo previo se encontraba en 0.027. Al generar estos nuevos costos, se hace óptimo el enviar y mantener las relaciones establecidas, y de esta manera se puede plantear el modelo como se encontraba planteado originalmente en el caso. La pregunta 3 nos dice, ¿es desde la perspectiva del costo efectivo para EFES importar malta desde el primer año? Y la respuesta es no, no es efectivo, ya que importar la malta es más caro. Y en caso de que no, ¿bajo qué cambios en las entradas se convertiría en algo viable? Bueno, para que fuera viable que existiera la planta de Izmir, tendríamos que reducir los costos de Izmir a la cervecería 1 a 0.004 y de Izmir a la cervecería 2 a 0.014. La pregunta número 4 nos plantea el hecho de que la demanda puede sufrir variaciones a lo largo del tiempo. Para el presente modelo no se toma en cuenta esas posibles variaciones en la demanda. Sin embargo, es importante considerar cuáles serían los costos de que esto pudiera variar. Y para ello se utiliza el costo marginal que nos genera el mismo GAMS en su análisis de sensibilidad. La demanda en el año 1, en el año 2 y en el año 3 las tenemos planteadas aquí. Igual los costos marginales para cada una de ellas. Al analizar el costo marginal, nos damos cuenta que varía, o bueno, es diferente para cada uno de los centros de distribución. El costo marginal que aquí nos presenta es el costo de equivocarnos en nuestro pronóstico de la demanda. Es decir, que si yo pronostiqué cierta demanda, la demanda sea mayor o menor. Es decir, tener una demanda equivocada en cuanto al número de unidades para ese centro de distribución en específico. Ahora, los costos marginales obviamente son diferentes entre cada uno de los centros de distribución, y es importante enfocarnos en el costo más elevado. El costo más elevado, y esto se repite a lo largo de los 3 años, es el costo del centro de distribución número 3, que es referente al de Izmir, es decir, de Izmir, la cerveza que se importa. El costo marginal es el más alto en este punto. Entonces, lo que esto nos indica es que ese punto o ese centro de distribución presenta la demanda que para nosotros sería más importante pronosticar, ya que el hecho de equivocarnos en el pronóstico de la demanda de ese centro de distribución en particular es la que nos saldría más caro. Es decir, nos cuesta más equivocarnos en el pronóstico de la demanda de Izmir importación que de cualquier otro. De la misma manera, nos sale que, por ejemplo, para el centro de distribución 1, es decir, Istanbul, el costo marginal no es tan amplio. Es decir, si nos llegáramos a equivocar en la demanda pronosticada para Istanbul, no sería tan costoso hacerlo. Y bueno, en la pregunta 5 nos dice, ¿cuáles son los efectos del horizonte de planación y la expansión de la capacidad del modelo? Bueno, primero, lo que el modelo óptimo nos arroja, lo que podemos ver es que aquí están los costos del año 1, 2, 3 y los costos fijos del año 1, 2 y 3. Bueno, este es el total de todos los años, que es 126.125.000. Bueno, esto quiere decir que en el año 2 se tiene que abrir Adana y en el año 3 se tiene que expandir Adana. Y para esto se tiene que saber que en la función de objetivo se le tiene que agregar el costo fijo por la variable binaria. En la pregunta 6 nos indica qué pasaría si nos viéramos forzados a abrir Izmir. Tenemos dos opciones: abrirla en el segundo año y expandirla en el tercer año, o abrirla desde el primer año y expandirla en el segundo año. Estos fueron los resultados que obtuvimos de dichos casos. En la opción 1, abrir la cervecería en el año 2 y expandirla en el año 3, tuvimos un total de 130 millones. Al evaluar la segunda opción, nos dimos cuenta que efectivamente bajamos el costo a 126 millones, sin embargo, no seguía siendo óptimo en comparación de nuestro modelo. Bueno, la pregunta 7 nos dice, ¿qué parte del modelo está más sujeta a la incertidumbre? Bueno, sin duda alguna, la parte más incierta de todo el modelo es saber la demanda del año 3, y un poquito más precisos es saber la demanda del año 3, pero la importación de Izmir. En segundo lugar, la demanda del año 2 y después la demanda del año 1. Bueno, sin embargo, vale la pena considerar los cambios en los costos de combustible, porque es muy importante, ya que sabríamos si podrían variar los costos de transporte. Como equipo llegamos a diversas conclusiones. La principal de ellas tiene que ver con la utilidad de la programación lineal para resolver problemas de la industria actual. Con este problema, al ser un caso, nos dimos cuenta que realmente la aplicación de la programación lineal dentro de los problemas reales de una compañía es bastante grande.
Es decir, sí se aplica lo que se ve en clase a los problemas reales de la industria. Además de eso, el hecho de que el caso nos dejara abiertas muchas posibilidades, es decir, que no fuera un caso como ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es la respuesta a otro? Sino que fuera un caso amplio que nos permitiera plantear una solución mejor que otra, una solución óptima, también nos permite meternos e involucrarnos más con el caso y con el problema, porque nos permite sentirnos en el papel de la persona que está tomando. Al realizar el caso me di cuenta de lo útil que es para la industria las herramientas, como en este caso fue para nosotros el GAMS, para realizar los modelos de optimización. Este problema involucra algunas cosas que hemos visto en clase, sí, pero también otras cosas que hubo que investigar y que hubo que empezar a reflexionar por fuera para lograr llegar a una solución. Esto me parece muy importante mencionarlo porque el hecho de que sean cosas que no necesariamente vemos en la clase nos ayuda también a aprender por nuestra cuenta, y eso fue algo que logramos hacer. Yo creo que este ejercicio nos sirvió mucho, ya que nos hizo ver las cosas de otras formas, ya que no teníamos los conocimientos necesarios para todo lo que nos pedían, ya que, por ejemplo, cuando queríamos hacer el GAMS, varios de nosotros no teníamos el mismo conocimiento, y esto nos sirvió a que uno de nuestros compañeros nos ayudara explicándonos, lo cual nos sirvió a nuestro compañero que nos explicó, tanto como a nosotros. Bueno, muchas gracias. Este modelo a mí me deja, la verdad, un buen sabor de boca. Utilizamos GAMS y finalmente pudimos ver lo útil que es la herramienta para determinar un modelo óptimo. Nos pareció un poco complicado por momentos, pero sin embargo fue de gran ayuda para saber qué camino debería tomar la empresa, y es bastante aplicable a la vida real.